Me encanta el Resistiéndonos a la nada, porque me llevan a los miedos más profundos de mi infancia. Yo, por momentos de niño, me costaba dormir, no pensando en la muerte, porque no era la muerte el miedo, era la nada. Era al no estar, ¿y qué significa eso de la nada? ¿Y cómo se llena eso? No hay una respuesta. Se llena poniéndole sentido a las cosas, ¿no? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con un invitado que todos ustedes conocen de la televisión, de la radio. Hoy vamos a recibir al periodista Juan Miguel Carsolio. ¿Lo dije bien, Juan? Perfecto. Me han dicho tantas veces Juan Manuel, José Miguel. Mi viejo eligió una combinación rara, pero me gusta. Él es Eduardo, momentos ¿no? y momentos. Eduardo. Tuve momentos y momentos. La historia de la familia es que mi tío, que además es el padrino de mi hijo mayor, Enrique, Carlos Enrique, es el hermano menor de mi padre, y él quería que se llamara Juan Miguel. Y no le tomaron el apunte mis abuelos, y se lo guardó hasta que tuvo el hijo mayor, y cuando tuvo su primer hijo, ahí está mi nombre. Y se la jugó a tener un hijo varón, además, ¿no? Y bueno, le tocó. Está bien. Juan Miguel, ¿sabes qué? Yo te he seguido mucho, sos un Me periodista parece un poco que... mucho eso de todos lo conocen, pero... Ah, bueno, pero yo creo que sí, ¿no? Has tenido sé. trabajos bastante expuestos. Sí, en la eso es verdad, televisión pero el todos a veces es un poco... Bueno, es digamos, es elíptico, Está ¿no? bien, está bien. Me iba a decir el 78% de ustedes lo conocen. Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, pero sí, decime. No, que yo seguramente no fue tu primer trabajo, pero la primera vez que yo empecé a escucharte con asiduidad y tomé contacto seguido con tu trabajo, fue cuando hacías el cierre de jornada con Jaime Clara en Sarandí. Claro. ¿Qué trabajo hiciste antes? Porque yo no te tengo registrado de antes. Y bueno, yo en realidad en los medios empecé en cierre de jornada, que hoy es hora de cierre, y en ese fue el momento de la transición ese. Yo estuve en los dos, pero empecé como asistente de producción, salida de la crisis. Yo había estudiado la licenciatura de comunicación, que no la terminé en la Católica, me faltó la tesis y los últimos puntillazos, pero en realidad enfocado en publicidad. Pero claro, 2002, 2003, conseguir trabajo en una agencia de publicidad era ganarse el 5 de oro. Y bueno, empecé a repartir currículums, algún contacto acá, otro allá, y terminé haciendo un laburo que era bien de producción, edición de las notas, edición en cassette, de cassette a cassette. Súper analógica. De las notas que hacían en cierre de jornada, que salían al otro día en lo que era en aquel momento no Informativo Sarandí, sino el diario Sarandí. Y bueno, las notas que hacíamos en la tarde había que dejarlas con 3 o 4 cortes y con el cassette en boca para que saliera la nota cuando la mandaban al aire. Y ese era mi laburo más bien de postproducción o preproducción para el otro día. Y bueno, hacer las llamadas al aire, estar ahí atento un poco atrás de... Y por suerte no estaba Diego de la Escucha en aquella época. Y por suerte no estaba Diego de la Escucha, sí. Aunque la verdad que ese laburo que hace él me fascina. Pero bueno, empecé a conocer el medio, sobre todo la radio, desde la cocina, ¿viste? ¿No eras escucha de radio? Sí, era escucha de radio, pero lateral, porque la radio estaba prendida todo el día en casa. O sea que yo soy una escucha de radio... Un consumidor pasivo. Pasivo, pero que a su vez con el tiempo me di cuenta que tenía muchos años de escuchar la radio, que estaba realmente prendida en todos los ambientes en casa. Entrabas al cuarto de mi viejo, estaba la radio, bajabas a la cocina, había otra radio prendida. A veces ni siquiera en la misma emisora, claro, pero que estuviera ahí como el incentivo. Mi padre es muy de eso, del incentivo menos explícito, ¿no? Como que si te quería decir algo, de repente en vez de tener una charla contigo, te daba un libro. De lo que él entendía que en ese momento podía como servirte como apoyo, como herramienta, como ideas para... Por ejemplo, ¿por qué me tocó este hijo? Ahí va, cosas de ese tipo. No, pero los primeros Ética para Amador, Política para Amador, de Sabater, ya de adolescente, ¿no? Y bueno, libros de la historia de Sofía, en fin, por ese lado un poco... Ah, el libro donde... Es como una introducción a la filosofía para adolescentes. Exactamente.
exactamente. Y no te dio para la filosofía. Bueno, no para estudiarla, sí para... yo soy un estudiante un poco bohemio, digamos, ¿no? La parte de los exámenes y toda esa parte nunca fue una cosa que me motivara mucho lo académico por ese lado, pero sí de leer mucho. He leído mucho de economía, he leído mucho de filosofía, en algún momento de derecho. La facultad de derecho la llegué a empezar, pero me gusta mucho leer y más por ese lado libre, digamos. La filosofía también. Nunca me dio por estudiar filosofía estrictamente. No, pero se nota, tú sos un analista en los medios, haces mucho análisis de las noticias y se nota que estás muy informado de varios de los temas, sobre todo políticos, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido un recorrido también y uno se va empapando de las cosas casi que sin darse cuenta, ¿no? Yo terminé la facultad y me pedías que nombrara a los ministros y a los subsecretarios y te nombraba a los 3 o 4 más conocidos. Y bueno, hoy por hoy te recito de memoria gabinetes para atrás. Pero son horas y horas escuchando gente que también fue un gran aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que mis profesores de economía, además de los libros que leía yo muy de chico porque tenía muchos amigos y alguna novia que era estudiante de economía, entonces las cosas que ellos estudiaban me daban curiosidad mientras estudiaba comunicación, que mis grandes profesores fueron los entrevistados de cierre de jornada. Si vos tenés a los mejores economistas, a los mejores, a las personas que más saben de las distintas disciplinas, de derecho, de cosas vinculadas justamente al quehacer nacional, y los vas escuchando y escuchando y escuchando, y además era en época que todavía no había redes, que todavía no había distracciones. Hoy ves un productor afuera del aire y está con el teléfono y está en otra. Lo mío era sentarme y mirar qué pasara la hora y escuchar al entrevistado, claro. Y por ahí aprendí mucho también. Sí, claro, hoy en día retener, incluso hay co-conductores que están mirando el celular. ¿Cómo? Pero bueno, la verdad que yo creo que es una herramienta magnífica. Yo nunca me olvido un día el primer día que tuve mi primer smartphone, iba con un amigo en el auto y lo tuve que esperar en la puerta, él le iba a pagar no sé qué, y yo me quedé ahí con las redes y cuando volví al auto le dije, yo no me aburro nunca más, porque si tengo esto adelante, después también te aburrís, pero para los tiempos muertos es una herramienta fundamental. A veces lo que pasa es que es medio adictiva y la contamina tiempos que no son muertos. Exactamente, y bueno, y esos tiempos que para mí en parte eran volver a la facultad y mirar el reloj o el liceo, ¿viste? Hasta dónde termina la hora, también hacían que quieras o no, le fuera prestando mucha atención a lo que decían los entrevistados, porque aparte tomaba nota, porque cuanto más supiera de la entrevista, más rápido iba a poder hacer el trabajo después para poder irme. Y bueno, y eso fueron muchos años además, porque yo desde que entré en 2003 a la radio hasta que empecé a conducir el programa en 2010, más allá de que hacía informes de mañana puntuales en el programa En las cosas en su sitio. Que hoy dirigís, que conducís. Sí. Eso era una vez por semana y era esa salida al aire, pero para empezar a conducir pasaron 7 años de estar atrás del vidrio y me parece que esa fue la principal fortaleza. Bueno, Sarandí es una radio que ha tenido una gran tradición en promover a sus productores hacia conductores, ¿no? Sí. Bien formados luego. Yo creo que es una Verónica radio... Chevalier, Maggie Prado. Estoy bastante orgulloso de todo el tiempo que llevo en la radio, que ya van a ir 20 años el año que viene. Después los otros trabajos que he tenido han sido más intermitentes. Pero la radio, yo nunca pensé que iba a estar en un lugar más tiempo del que estuve, por ejemplo, entre el colegio y el liceo en el San Juan Bautista. O más tiempo del que estuve en el cuadro del área universitaria, que estuve 10 años. ¿Qué cuadro era? Estuve en Nacional Universitario primero, después jugué en La Marea, que era el cuadro... ¿Vos te pusiste la camiseta de Nacional? Sí, señor, y hice un montón de goles y viajé por el mundo con Nacional. La verdad que unas giras increíbles, descubrí el mundo. Yo había viajado muy chiquito a Disney y después Buenos Aires, Brasil, no mucho más lejos. Y con el fútbol, la primera gira, aparte estoy hablando del año 99, que era otro mundo, ¿no? Era otro mundo. Y nos fuimos a París, Moscú. Después recorrimos en el norte de Europa, una cosa bastante más extraña para el uruguayo. Estuvimos en Suecia, donde había muchos uruguayos en Gotemburgo. Estuvimos en Dinamarca, en Jorring, un pueblito de Dinamarca, y en Oslo,
la entrada por los fiordos a Noruega. Terminaba ese viaje, dije París fue al final, empezó en Londres, pero después también conocí Nueva York, conocí Ciudad de México, conocí Dallas. A una edad que es ideal para viajar, ¿no? Entre el 99 y el 2003, con lo difícil que era en ese momento también económicamente para el Uruguay, pero nos permitía el deporte a partir de las invitaciones que recibíamos y de ser un cuadro universitario, pero muy competitivo. Después conocí el norte de Francia, conocí Bélgica, y todos jugando al fútbol. Y la verdad que dijiste que hiciste goles, así que eras puntero, delantero. Era 9 con el típico goleador con mucha suerte. Mi hermano que jugaba conmigo y mi primo que jugaban conmigo siempre me decían, pensá que yo pateo fuerte y cruzado y la pelota me pega en el palo y vos le pegás con la rodilla y sales girando así, ¿viste? Pero bueno, la suerte de los goleadores. Sí, claro, sí. Es que es inevitable, hay 9 que no tienen suerte y no es que le falte talento. ¿Qué es lo que hace mal? Nada, no tiene suerte. Sí, yo tenía Vecino, siempre pienso, ¿no? Mucha suerte. Porque uno ve ¿qué tiene mal técnicamente? Absolutamente nada. Sí, hay que ligar. Sí. Yo creo que hay una cuestión de medio instintiva y hay una cuestión de creer en la suerte también. Yo en la vida en general, digo, la suerte es ambigua, ¿no? La mala suerte y la buena suerte, nunca sabes a dónde te van a llevar. Aparte de lo que parece que es mucha suerte inmediata, a veces es mala suerte en el mediano plazo. Pero adentro de la cancha yo tenía suerte para hacer goles. Eso es así. Claro. Me quedé colgado con lo del fútbol. No sabía que había jugado al fútbol. Sí. Bueno, pero te decía eso, de que el tiempo. Y eso nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un trabajo. Y van a ser 20 años, o sea que realmente se transformó en mi segunda, tercera casa. Yo todavía entro de San Juan y me siento en mi casa, pero en Sarandí ya... no sé si voy a vivir tanto tiempo en otro lado. Sí, viví en la casa de mis padres viví 20 años porque me mudé cuando yo tenía 7 y viví hasta que me fui a los 26. Y son los mismos años que llevo en Sarandí. Es impresionante. Sí, es mucho tiempo realmente. Es impresionante. Y además que en las nuevas generaciones, viste que son más del cambiar de trabajo. Claro. ¿no? Bueno, pero vos no sos un centennial. No, pero en los medios es bastante habitual también. Pero bueno, somos unos cuantos que estamos de esa época y va cambiando también los staff, pero es que Sarandí es una radio que tiene mucha gente que ha hecho carrera ahí. Sí, tal cual. No todos son Jaime Clara. Sí, no, pero hay un gran... Es como que tiene las dos puntas, porque gente que hemos hecho carreras muy largas y a su vez un gran semillero. Sí, claro. Conozco gente en todos lados que ha pasado por Sarandí y cada tanto hablamos de un periodista y digo, este trabajó acá. Hablando de otro periodista, este trabajó acá. Y son un montón en todos los canales, en otras radios, en los medios escritos. La verdad que es un lindo lugar para trabajar. Y sí, ahora te voy a preguntar por tu nuevo equipo de trabajo, tus compañeros, pero se nos acabó el primer bloque. Bueno, vamos arriba. Así que ya volvemos. Dale. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blue. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Seguimos resistiéndonos a la nada con Juan Miguel Carzolio. Juan Miguel, desde que te hiciste cargo de las cosas de su sitio, el programa ha cambiado, como era esperable que cambiara, pero tenés una muy buena química con Iliana, tú. Espectacular. La verdad que me hice una amiga, la verdad que es una profesional que yo no dimensionaba en la capacidad que tiene, pero además en la calidad de ser humano que es. Es una persona increíble, Iliana, y creo que además la química que tenemos entre los dos se nota y que ha potenciado el programa. Ella me potenció a mí, yo la he potenciado a ella, cambió un montón. Hay mucha gente que tiene un sentimiento de pertenencia hoy con el programa, que la había antes también, pero que hubo un cambio también en la audiencia, hubo mucha gente que se quedó, que es gente que escucha Sarandí, claro. Y después está la gente que se empezó a sumar a nuestra nueva comunidad, y la verdad que a mí, seguramente por primera vez en mi carrera, podría decir que también en desayunos informales me pasó algo parecido, y en algún momento con Hora de Cierre, que era como mi hijito, porque había cambiado mucho el programa. Era un programa de mucha gente y 2 horas y media en un momento, y se transformó en un programa de 1 hora, donde realmente, más allá de la compañía de Jaime, yo era el productor, el editor, el conductor, y en algunos días tenía que salir a hacer la llamada también para... Claro, pero era un poco interesante porque era muy compacto en contenido, y aparte Jaime te devolvía las paredes, por decirlo de alguna manera. Claro. Tremendo pivot Jaime en eso, y otro tipo del que aprendí mucho. Es un referente, de yo radio, también lo tengo. Hablar. En periodismo cultural es Jaime Clara. Pero además en periodismo radial y en hacer radio, yo aprendí mucho de él. Pero bueno, yendo a lo que es las cosas, voy encantado a trabajar. La verdad que hemos hecho un equipo donde Iliana es un personaje fundamental, donde Martín Fablet es un personaje fundamental, donde la química que se generó entre ellos, a pesar de que en primera instancia uno Fablet, Iliana, en el mismo programa. Era un experimento, ¿no? Y bueno, y lo digo acá porque se lo dije a ellos en su momento. Yo no la conocía mucho Iliana, pero me llegó una muy buena primera impresión, y Martín y ella estaban un poco reacios uno del otro. Y le dije, ¿por qué no se dan una oportunidad? Mirá que después que la gente se conoce, yo sé las cosas buenas que tenés vos, Martín, y sé los prejuicios que la gente puede tener de vos. Y yo me estoy notando las cosas buenas que tiene Iliana, y sé de los prejuicios que la gente tiene de ella. Algunos de esos prejuicios tendrán asidero y otros no, pero... Como todos los prejuicios. Pero entre ellos hay también una química tremenda, y eso permitió que el equipo se amalgamara y que, nada, además tengo un operador que viene conmigo desde Hora de Cierre. Entonces, ¿quién es? Andrés Méndez, que es de Tacuarembó. Te decía recién fuera de micrófono, yo en la radio no mando las tandas. Tengo ese concepto de que si vos le estás avisando a la gente que viene publicidad. Haga zapping. Entonces te distraes, una risa, un comentario, y hay un silencio, y Andrés sabe que viene la tanda y me tira la tanda. Y bueno, entonces la gente, porque la radio es un medio distinto a la televisión, ¿no? Y sí. En el sentido de que la tele te requiere la atención, la radio te acompaña ahí. De repente vos escuchás algo que te interesa y le prestás atención, te distraes, y si yo no te aviso, capaz que pasó la tanda y ni te enteraste y seguís escuchando el programa. Y bueno, eso de conocerse y que realmente se haya generado esa química en el equipo. Bueno, está Evelyn, que está desde antes que yo. Sí, bueno, Evelyn es una institución de la radio. Exactamente, y eso ha permitido que se incorporen valores Evelyn, si nuevos. no me equivoco, llegó a trabajar en la vieja época, cuando estaba en Ligia Almitrán. Yo puedo decir que viene de antes que yo. Yo estoy del 2003 y Evelyn ya estaba, igual que Jaime. Son los que van quedando. Y bueno, se generó ese grupo que ha permitido, además que está Mariano Pagliari, que es un tipo con muy buena energía, y ha permitido que incorporemos... ¿Cómo le dijiste hoy? No le dijiste Pagliari. Pagliari Se lo puso un amigo mío. Mariano es como un poco a veces la voz de la gente, ¿no? La voz de la calle. Y un día que estaba opinando, no me acuerdo de qué tema, me graba un audio un amigo. Me dice, ese Pagliari es un crack. Yo pienso como ese Pagliari. Y ahí le quedó ya ese apodo un poco en broma, que todos nos ponemos un poco nombres a veces un poco en broma en el programa. Pero no, y permitió que incorporáramos gente joven. Primero Martín Tócar, que es un periodista del Observador. Sí, claro. Sí, bueno, sí. Ahora ya se fue también del Observador porque se va a ir a estudiar en Inglaterra. Fíjate que estuvo concursando por una beca, a punto de sacar una beca en la Universidad de Londres. Igual lo dejaron entrar, que ya no es poca cosa, ¿no? Y fueron unos meses tremendos con él, que también es otro amigo. Ahora trajimos una chiquilina que se llama Faustina Bartaburu, que también es una periodista con tremenda proyección.
ese entusiasmo que tienen los más jóvenes, ¿viste? Y se incorporan al equipo y te das cuenta que... Yo lo comparo mucho con los grupos deportivos, ¿viste? Cuando un equipo anda bien, vos sumás un jugador y enseguida entra... Sí, entra en la dinámica. Y entra en la dinámica. Y la dinámica, mirá que no es fácil, porque vos decís, el programa tendrán un guión, El guión es una hoja de Word donde tenemos una grilla y yo todos los días a lapicera anoto los contenidos con una letra que es inentendible y sin embargo Ileana va y me entiende cada una de las palabras que dice. Y Faustina se incorporó en esa lógica. Es un programa donde de repente lo que pensábamos para el bloque 4 termina saliendo en el segundo bloque porque la charla, el mensaje del oyente nos llevó para ahí y bueno, reestructuramos. La idea es que sea puede más tarde. Sí, bueno, esos cambios que se dan, pero mismo dentro de la misma lógica del programa no sabemos cómo va a salir el primer bloque. Sabemos que estos son los temas que queremos tratar. ¿Cuándo va a ser cada uno? Y bueno, dependerá de hacia dónde vaya fluyendo la conversación, que además tiene como disrupciones. Por ejemplo, Martín Fablet llega en un momento, que puede ser a las 9:20, a las 9:30, a las 10 menos cuarto, entra al estudio y le hace cosquillas a Ileana o la asusta. Y se pone a hablar de algo que de repente nos saca del eje de lo que veníamos, ¿viste? Pero también creo que está bueno y eso lo valora también la audiencia. Es muy espontáneo el programa, es muy natural y nos divertimos, más allá de tratar los temas en serio. Sí, es natural, pero es un programa trabajado, ¿no? No es un programa que llegan, se sientan a ver qué hacemos. No, y incluso... Porque esa radio a mí personalmente ya me cansó, ¿no? Yo con Ileana, claro, a mí también, y escucho mucha radio argentina y veo cómo en realidad hay que tener esa soltura, pero sin la pavada. O sea, que haya contenidos. Después, cómo los vamos ordenando. Ileana al principio me decía, pero esto es un desorden. Y yo le decía, no es un desorden. Ya te vas a adaptar a que, en realidad, esto que parece medio caótico tiene una lógica atrás de lo que yo quiero que sea el programa. Y ella también le aportó desde su lado un montón de cosas, ¿no? Y en el vínculo con la audiencia creo que ha sido fundamental. La radio tiene un WhatsApp, además de la famosa mensajes comunidad. De texto, claro, que en las cosas en su sitio solo se usaba para quien quería mandar algún mensaje a la producción, no se leían al aire los mensajes. Y claro, ahora explota esa comunidad. Sí, claro. Pasa mucho más a veces de lo que sale al aire a lo largo de toda la mañana. Y eso ha sido obra y arte de Ileana da Silva. Bueno, pero también son los tiempos que corren, ¿no? Esa ida y vuelta. Obvio. No, es que si un día yo no tengo los mensajes porque se cayó el sistema, porque la computadora no anda, me cuesta hacer el programa, porque yo vuelvo de tanda leyendo mensajes y engancho y uso los mensajes para tratar el siguiente tema y muchas veces son los oyentes los que también te van marcando el interés. Bueno, el otro día con el tema de los cigarrillos y eso, se había armado un tema también de ida y de vuelta, incluso con otra gente que también se comunicaba, del equipo quiero decir, que se comunicaba electrónicamente. Sí, por todos lados, ¿no? Y está bueno. Yo creo que eso es otra de las cosas en las que el programa cambió. Si bien en realidad Nacho siempre fue de leer muchos mensajes, etcétera, creo que ahora es una construcción un poco más colectiva de lo que pasa a lo largo de Bueno, lo que pasa es que Ignacio Alvarez tiene una personalidad muy fuerte, es inevitable, ¿no? Sí. Cada uno tiene su... Sí, cada uno tiene su impronta. Yo como líder, digamos, siempre, incluso en el fútbol, etcétera, ¿viste? Pasaron los años, querían que fuera capitán y yo decía, prefiero que el capitán sea otro. Como técnico siempre era un técnico que me costaba mucho la parte de la crítica, del rezongo, y siempre voy por el lado más de valorar la mitad del vaso lleno, sabiendo que el vaso tiene dos mitades, ¿no? Esa era una frase en Hora de Cierre. Las dos mitades del vaso, porque hay que quedarse con la mitad llena o la mitad vacía. Claro. El vaso tiene dos mitades, bueno, vamos a ver cómo llenamos lo que le falta, vamos a lograr el líquido que haya ahí, depende del gusto de cada uno. Sí, claro, o vaciarlo, capaz que precisamente. O vaciarlo, hay veces que hay que vaciarlo. ¿No? Exacto. Y también otra cosa que tienen en el programa son segmentos de humor varios. Sí. Yo ya te digo la verdad, no sé quiénes son los personajes. Sé que estaba Germán Medina, sí, que es un artista que este año explotó, ¿no? Sí, aparte ganó el carnaval, todo. Y digo, él fue la figura de los asaltantes. Había empezado sí, digo por eso, como artista. Muy humilde Germán también, cuando empezó con nosotros en la radio nos dijo, para mí esta es la primera experiencia de radio, así que como me vaya con ustedes, depende de cómo me vaya. Y bueno, le llegó el carnaval, le llegó la tele al mismo tiempo. Él tenía su público, ya había llenado un teatro de verano, ¿no? Pero tuvo una explosión masiva tremenda. Pero Germán no hace casi que ningún personaje, salvo excepcionalmente.
porque además es su lógica. Él dijo, yo no quiero venir a ser personaje, yo quiero venir acá a ser yo y hablar desde Germán Medina. Y después, bueno, Martín Fablete tiene una mente brillante para eso, ha creado una docena de personajes que han ido yendo. Todos paródicos aparte, y viniendo, ¿no? Todos paródicos. Ahora el último que es Alessandro de Bigotieri, el coacher emocional. Y la otra que hace algunos personajes es Ileana, que tiene ahí su lado histriónico. Un poco más oculto, pero que ya ha hecho teatro alguna vez y que es muy buena improvisando. Es muy buena improvisando. Bueno, el arte de la improvisación, contra lo que la gente piensa, sí se aprende. Sí, tal cual. Bueno, Germán también. Martín es un tipo, contrariamente a lo que muchos podrían pensar, que escribe mucho sus guiones, que trabaja mucho en los guiones, que está muy atento en que no te salgas del guión y que viene antes de hacer su parte y te dice, che, pero fíjate esta cosa, fíjate tal otra, no me vayas a dar mal este pie, y se enoja si te le confundís en un pie, si te salteas un renglón, porque da laburo también escribir guiones. Sí, claro. El humor no es cosa de sentarse ahí nomás a... No, ¿quién fue? Creo que era Bernard Shaw que dijo que le llevaba demasiado tiempo preparar una buena improvisación. Claro, sí, es una cosa que... Porque es lo más difícil de aprender. Es la parte... Aparte hay una cosa que es taxativa. O sos gracioso o no sos. No, eso ni hablar. Pero después sobre el gracioso, a nosotros en el fútbol nos pasaba. El equipo tenía una táctica. Y donde se saliera alguien de la táctica, pero parte de la táctica era que yo, o el número 10 que teníamos ahí, rompiera con la táctica. Que improvisara un poco. O sea que... Pero bueno, tenés que tener ahí el talento para hacerlo, ¿no? Y ese talento también se trabaja. Bueno, pero siguiendo con la metáfora del fútbol, cuando vos tenés un Facundo Torres o un Brian Ocampo, lo tenés que dejar tener un poco de fantasía. Exactamente. El tema es que cada cuánto aparece uno de esos. No, y cuánta fantasía. No es que cada pelota la agarres y hagas lo que quieras. No, claro, no, tampoco es eso. No, es que sea sorpresivo el momento en que lo haces. Y es mucho más sorpresivo si... Es mucho más linda la improvisación cuando se da sobre un guión que si se da sobre la nada. Un guión bien aprendido te permite improvisar mucho mejor arriba de ese guión, si tenés la capacidad de salirte de él. Si no hay un guión, la improvisación no se luce porque es todo medio que una sanata, digamos. Ahí sí, claro. Deja de ser improvisación, ¿no? Sí. Para que haya improvisación tiene que haber un guión. Sí, y tiene que haber una manera preparada de trabajar. Exacto. También. No cualquier cosa es improvisar. Tal cual. Desde el punto de vista, llamémosle teatral. Tal cual. Se nos fue el segundo bloque, Miguel. Volvemos enseguida, ¿sí? Dale. Enseguida seguimos resistiéndonos a la nada con Juan Miguel Carsolio. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Café Max presenta el mejor regalo para mamá en 10 segundos. Máquina de cápsulas Lavazza Blu. El mejor café italiano. En casa o en la oficina. $180 masiva. Viene con 100 cápsulas de regalo. Lo pedís al 094-270-786 y lo llevamos a tu casa u oficina. Oportunidad, del latín op, Asia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos resistiéndonos a la nada con Juan Miguel Carsolio.
¿Me permitís que te interrumpa? Sí, claro. Te lo decía recién fuera de micrófono. Me encanta el Resistiéndolos a la nada. Porque me llevan a los miedos más profundos de mi infancia. Yo, por momentos de niño, me costaba dormir, no pensando en la muerte. Porque no era la muerte el miedo, era la nada. Era al no estar, ¿y qué significa eso de la nada? ¿Y cómo se llena eso? No hay una respuesta. Se llena poniéndole sentido a las cosas, ¿no? Bueno, Heidegger decía eso exactamente, ¿no? Él visualizaba la existencia no como una mera existencia en abstracto, sino que vos existís ahí. Estamos tú y yo hablando acá. No podemos existir de otra manera que estando acá haciendo algo. Y él decía que si nos olvidamos de que esto es por un tiempito y se termina, cualquier inexistencia es inauténtica. Cualquier cosa, por ejemplo, estar con los celulares de que te pegue y olvidarse, es tiempo perdido. O sea, tal cual. El tiempo es, decía Borges, un capital que no se puede atesorar. Y darle sentido a ese tiempo, ¿no? A las cosas que uno hace. Claro. Y en ese sentido, yo creo que la carrera de comunicar es una de las carreras más interesantes, junto con el arte y eso, porque es una carrera que está entre la profesión y el arte, ¿no? Porque sí, bueno, por muy profesional que uno sea, si no logra la comunicación, no se logra. Yo creo que algunos que ahora me ven de grande en esto dirán, este es el chiquitín tímido que yo conocí. También me fui dando cuenta que tenía una faceta comunicadora. Muy chico me puse a dirigir cuadros en la universitaria, tenía 22, 23 y ya era el técnico de juveniles. Y tenía una faceta en la palabra y en la capacidad era epicentro mi casa de grupos de amigos grandes, ¿viste? ¿De qué barrio sos? De Positos. Ahí, bien atrás del San Juan. Y sigo viviendo cerca ahí porque vivo a 3 cuadras de mi casa de la infancia ahora con... Es una preciosa, poco tránsito. Bueno, no, pero la partecita esa sigue siendo lo más barriecito, donde no hay grandes edificios, donde es como un corazoncito que queda ahí en Positos, donde está la placita de Viejo Pancho, ¿viste? Sí, con el bar La Hacienda enfrente, que sigue ahí, el mismo bar desde que yo era chico. Le queda un rinconcito de barrio todavía ahí, entre los monstruos de cemento, que es el resto que antes de la gentrificación. Me horroriza, y además ves fotos, ¿no? Mis abuelos vivían a la vuelta en Luis de la Torre, y ves fotos de la época del Ombú, de Boulevard España para abajo, y decís, ¿qué hicimos con esto, no? ¿Cómo hicimos esos masacotes de cemento? Y cómo a la gente le gusta vivir ahí, pero bueno, cada uno. Que parece, como decía Fernando Schmidt, que parecen dibujados por Matt Groening. Sí, tal cual. Son cuadrados de cemento, cada manzana un cuadrado de cemento. Pero que parecen gigante. De los Simpsons, con ventanitas cuadradas que se repiten. Sí, y la falta de privacidad, además, ¿no? Yo a veces veo casitas perdidas entre esos edificios y digo, pobre gente, no pueden salir al patio a tomar sol, que tienen 200 familias que pueden ver lo que estás haciendo. Que ya no tienen sol. Y que ya no tienen sol. Bueno, ni hablemos de lo que pasó con la playa, ¿no? Que ahora un poco se repite en Punta del Este, playas con sombra. Ha pasado en otros lugares, ¿no? Vas a Río con sombra en un horario temprano del día, por ¿no? Por eso, o tarde, la tardecita, ¿viste? En vez de estar ahí al sol, te cayó la sombra de los edificios. Y yo me crié en Malvin, donde eso no pasó, pero claro, después ibas a Positos y era algo que no te cerraba. Y eso no hay arena. Claro, ¿cómo se construyó tan cerca, edificios tan altos, tan cerca de la costa? Uno dice, no los vas a tirar abajo, no, pero yo los tiraría abajo si fuera por mí. Bueno, von Haussmann en París hizo eso, ¿no? Ya en la época de Napoleón III, creo que fue, no me acuerdo cuál Napoleón, tiraron abajo más. Y bueno, capaz que hay un momento en que hay tal conciencia de lo que implica el daño a la naturaleza y al bien común, que se compensa obviamente a esas personas y se corre una cuadra para atrás la construcción, ¿no? Por lo menos que dé el sol en el agua. En la playa, claro. Sí. Juan Miguel, vos sabés que no quisiera que se terminara el programa sin poder hablar un poco de tu trabajo en la radio, en la televisión. Sí. Yo te vi en 2 programas, en uno más que el otro, te voy a ser sincero, en Desayunos Informales más que en Polémica en el Bar, que te veía más bien en Sin TV. Yo también me miraba mucho en Sin TV. Y ahora te voy a confesar algo. Pero en Desayunos Informales era un trabajo interesante porque llevaban entrevistados fuertes y les hacían entrevistas fuertes. Yo creo que ese había sido, o sigue siendo. Yo, por la coincidencia de horario, no lo miro mucho, pero por los periodistas que hay, entiendo que las entrevistas... Sí, Abercon, por supuesto. Sí, y el mismo Nico Batalla, que es un tipo súper informado. Fernanda, Paula Escorza y Analía Matisic,
que son todos periodistas, y en eso incluso son más periodistas que cuando estábamos nosotros. No sé si en el tono del programa se mantiene, ahí también pasó que hubo mucha química con Nole, con Pablito Fabregat, con Juanchi Uní después. Es que Nole y Pablo trabajan de taquito también, ¿no? Sí, sí, y la verdad que con Nole también me pasó algo parecido que con Iliana, ¿viste? Se generó enseguida una cosa de que la gente notaba la química que había entre nosotros y lo valoraba. Pero en el medio de eso rompimos con lo que era el típico programa de la mañana, porque no fuimos ni tan periodístico como Daniel Castro, ni tan revista como La Segunda Mañana de Desayunos. Yo no les perdono haber inventado a Salle, eso te lo digo. Pero ganamos un espacio de periodismo en tele, que para mí falta muchísimo. Sí, claro. Tenemos los informativos, pero el informativo es informativo. Aparte, ese es un programa a la hora que uno está preparándose para trabajar. Uno, si va a aprender la tele, por lo menos quiere informarse. En un horario que hasta competíamos por la radio, porque era un programa que vos podías dejar como si fuera... A veces nos decíamos que era demasiado radio, pero creo que sobre todo al principio había un esfuerzo por el trabajo audiovisual, ¿no? Y que había mucha gente trabajando atrás. Y que quiero decir, una producción periodística importante, ¿no? Con gente que, bueno, hoy son las cabezas de Telemundo, algunos de los que empezaron en su momento en Desayunos, donde hubo una persona que pensó el programa, donde hubo otra persona puesta para ejecutar ese pensamiento, donde había editores especialmente para el programa. ¿Ustedes fueron la primera generación de Desayunos tal cual? La primera generación de Desayunos, claro, desde cero, de la nada. Yo no recuerdo porque viste que fueron cambiando mucho los programas de mañana. Nole siempre me decía que los programas de la mañana duraban 5 años. Yo me fui la semana que cumplimos 5 años. Fue casualidad pura. Y me acuerdo todavía el abrazo que me dio llorando cuando terminamos, porque habían sido 5 años re lindos. Yo conocí ahí a mi mujer, que hoy es la madre de mis hijos, o sea que había mucha carga. Su hija era chiquita cuando ¿Había empezamos. mucha carga en qué sentido? Emocional. Me dio un abrazo y se le caían las lágrimas. Yo decía, Nole, pero sí, pero esto fue una parte divina, Nole. La primera columna que tuve en radio la tuve en un programa de ella. Mirá. Mirá qué equipo. Nole, Pablo Fabregat y Cecilia Bonino. Claro. Un programa precioso. Sí, sí. Bueno, y yo le dije, Nole, vos me dijiste que esto duraba 5 años, me conseguí otra cosa. Pero bueno, fue la oportunidad de la mañana de Sarandí, que cuando me la ofrecieron no lo dudé. Mismo el día que cumplíamos 5 años, Nacho no estaba saliendo. Bueno, fue el fue de momento un día para el otro, el mismo día. Y estábamos con todo el festejo de los 5 años y yo la miro y le digo, che, me parece que son mis últimos días acá porque Nacho se está yendo y yo creo que me lo van a ofrecer a mí. Y si me lo ofrecen voy a aceptar porque para mí hacer la mañana de Sarandí era realmente algo que me parecía muy bueno para mi carrera y donde sabía que me iba a sentir muy bien. Capaz que no tan bien como me siento, pero lo veía como un paso importante de ese lugar del panelista que tenía ahí en Desayunos. Y bueno, esa misma semana, el lunes festejamos los 5 años, el viernes me hicieron la despedida. Y viajaste 30 metros. Y sí, la puerta al lado. La puerta al lado, sí, la verdad que bueno, fue una oportunidad impresionante. Ella a los pocos meses terminó yéndose también. Ahí me ofrecieron conducir Desayunos, pero yo acababa de agarrar el desafío de la radio y para mí era lo central, porque es una cosa que realmente me imagino haciendo por mucho tiempo, disfrutándola. Y bueno, además me permite, más allá de que estoy todo el día enganchado, cortar al mediodía y pasar tiempo con mis hijos chicos, que ese también es un tiempo que yo digo, esto sí que no se repite. Cuando quiera acordar, cerrás, abrís los ojos, el grande está por acá. El mío tiene 25, créeme, es tal cual como claro, vos decís. Y el que tiene 2, yo muchas veces digo, no, quiero dedicarle más tiempo porque ahora ya sé cómo se va volando ese niñito chiquito que me dice, papito, 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 y que un día me va a decir, salí de acá, papá. Ojalá, ¿no? Las etapas son, papito, 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 salí de acá, me das el auto. Está bien, es un buen resumen. Es un buen resumen. Y bueno, pero te fuiste también a un programa completamente distinto, ¿no? Fuiste a hacer una especie de centro de razonamiento en un programa súper pasional como Polémica en el Bar. Sí, que estaba en un momento especial también, porque en la pandemia Polémica había bajado un poco la intensidad del debate para transformarse en un programa que viera a mucha gente que estaba encerrada en la casa y que quería saber qué estaba pasando, ¿no? Por un lado, la popularidad del programa, ¿no? Y el reconocimiento de la gente es tremendo, tremendo, tremendo. Te ve desde el hurgador, porque a mí me paró en la calle un hurgador después de la muerte de Sonsol. Estaba revisando el contenedor de la esquina de casa, me reconoció.
vos sos el de polémica. Ah, qué macana lo de Alberto. Dije, loco, hasta ahí llegás, hasta el presidente de la República o los ministros, ¿viste? Los mensajes te llegan de todos lados en el programa. Y bueno, y tenía como más ese centro, estaba la doctora Rey, muy participativa. Pasó la pandemia, dijimos que, o algunos creyeron que íbamos a salir distintos de la pandemia, y en realidad salimos bastante parecidos, y la lógica del programa fue más hacia otra vez el debate, la confrontación de ideas, pero sin grandes conclusiones, creo yo. Más bien en cada uno en su postura. Y sin grandes ideas. Bueno, eso lo decimos. Claro, pero quiero decir, es más bien un estilo de polémica más que de debate. Exacto. Donde no importa tanto la argumentación, y a veces queda mucho en las formas, y lo que rinde o lo que vende o lo que el público quiere. No, absolutamente el público quiere eso no se puede discutir. ¿No? Nunca me escribieron tanto como cuando casi, no creo que estuvieran cerca de agarrarse las piñas, pero cuando se dio el incidente entre Julio Ríos y Puglia. ¿Cuál de todos? Bueno, el de Puglia se paró y le dijo... El de la Copa. El de Mirta, sí. Porque ahora tuvieron el del Rey Carlos también. Sí, no lo llegué a ver ese todavía. ¿Estás sin TV? Sí, lo estuve a punto ayer y no Vamos a hablar sin TV a ver si salgo una vez ahí. Sí. Un abrazo a los muchachos de Sin TV. Pero bueno, me pasó eso de notar eso, y creo que se empezó a notar en mí también. Creo que más allá de que la decisión la tomó el canal, se notaba que yo ya no estaba en un lugar donde... ¿Cómo? Porque además eran los viernes y los domingos de noche, y yo tengo los hijos chicos, yo salgo el viernes al mediodía de la radio y tengo hasta el lunes de mañana mi fin de semana. Mi idea cuando acepté ese trabajo también era poder irme para afuera. Yo disfruto mucho de esto que te hablaba, ¿De qué lugar? Del aire libre. Bueno, me voy mucho a San Luis, que tienen casa mis suegros, y de Punta del Este, sobre todo, que mi abuelo... También tengo esa cosa contra el avance de la construcción, digamos, de que mi abuelo compró la casa en Punta del Este en los 60, en el medio del bosque. Sí, tal vez la perdiste. Y hoy tiene calle de pavimento. Claro. Y sí, los edificios, etcétera. Pero es un rinconcito de Punta del Este que todavía queda bastante aislado, y donde todavía el verde es más que otra cosa. Y a mis hijos les fascina esa casa que compró mi abuelo hace 70 años. Y bueno, me gusta dedicarle tiempo a eso. Me voy esta semana de vacaciones que viene. Qué bueno. Bueno, yo te dije que te tenía que confesar algo, ¿no? Hay un video de una participación de Polémica en el Bar, pero que tú tenés una muy especial, que lo utilizo en un curso de argumentación que estoy dando. ¿Mirá? Que es el día de César Vega. Ajá. Que fue un día donde el tema de la argumentación se exhibió desde todos lados. Sí. Desde todos lados, ¿no? Sí. Desde una intervención de Patricia Madrid hasta una que se nota que te sacó César Vega. Yo me acuerdo de ese día en que yo lo que buscaba era refutar con datos las cosas que él decía, pero ahí tenés lo de las formas también. Lo que replicó por todos lados fue Patricia diciéndole que era una vergüenza para el Parlamento. Eso, más allá de que pueda tener razón o no, es un concepto subjetivo, no es un argumento. No, pero hay una técnica argumental muy interesante, que es decirle a alguien con todo respeto y después caerle con un insulto impresionante. O sea, claro. Y César, con el cual mirá que yo tengo un muy buen vínculo, me manda mensajes cada tanto, ahora menos, pero en algún momento estuve a punto de comprarle incluso verdura y fruta. Lo separé en desayuno cuando hicimos el debate. Y bueno, ese día en un momento me hizo calentar, porque después de que Patricia le dijo eso, él nos empezó a atacar personalmente, ¿no? Como que estudiábamos poco, como que... Eran ignorantes. Claro, argumento ad hominem. Y yo le decía, no soy ignorante. Y estás mirando el aparatito, sí. Aprendí a usarlo, porque en el aparatito, así como hay muchas distracciones, hay mucha información. Y creo que es una tremenda herramienta para que no te pasen gato por liebre, ¿no? No, pero aparte hay un tema que es el oficio periodístico, permite chequear rápido. O sea, uno tiene que fuentes va a chequear. Claro. Lo que pasa es que después, en esto del argumento, y con una discusión que en el programa se ha repetido muchas veces, es la del sol sale para todos igual, ¿no? Yo me acuerdo un día que esa fue la discusión y Julio, muy ampuloso, argumentó. Y yo después dije, a ver, es imposible decir que el sol sale para todos igual si un niño que entre los 6 y los 3 años se alimenta bien tiene un cerebro así, y un niño que se alimenta mal tiene un cerebro así. No sale para todos igual el sol. Y después del programa, mi mujer, alguna de sus amigas, vos tendrías que haber sido más contundente. ¿Qué más contundente puedo ser que eso? Claro, porque para mí van los es argumentos y no en las formas. Bueno, pero
La forma es el sustento del programa y yo respeto y no consumo. ¿Ah? Pero quiere decir, lo respeto porque el programa para lo que intenta hacer lo hace bien. Sí, tal cual. Y aparte hay que entender que, y desde el punto de vista de argumentación, César Vega se llevó lo que quería. Jugó el papel de contrasistema contra todo el programa. Y sí. Es la lógica también. Y por eso tampoco fue dramático para mí. Por suerte tengo sustento para mantener las cosas que necesito, que no son demasiadas. Tengo una familia que, si el día de mañana tuviera una necesidad o que en algún caso me ayuda a cubrirla. Yo tengo un hijo que está dentro del espectro autista y la verdad que es maravilloso, pero necesita apoyos que económicamente por suerte se los puedo dar. Bueno, ese fue el momento donde César Vega te sacó del programa, ¿no? Ahí está, exactamente, cuando entró en ese terreno donde me parece que para afirmar determinadas cosas tenés que tener certezas en las cuales él no podía tenerla porque no hay estudios que sustentaran lo que estaba diciendo. Pero ahí desde el punto de vista argumental hay un tema de base, el autismo, el espectro, no es una enfermedad, no se puede provocar. Exacto. ¿Cómo provocás algo que no es una enfermedad? Exactamente. Y bueno, pero eso es un aprendizaje también, ¿no? Porque los prejuicios, otra vez, ¿no? Que tenemos todos, incluido yo, y cómo el sistema lo aborda. Porque tenés un médico que te va a dar un diagnóstico, entonces cuando hay un médico dando un diagnóstico, lo que hay es una enfermedad, no una condición, que en definitiva es lo que es. Llamarlo trastorno, además, ¿no? A lo que es la neurodiversidad, en realidad. Sí, ya hay que sacar esa palabra también del TIA. Claro. Pero bueno, fue un aprendizaje y la verdad que hoy como padre, yo el mayor aprendizaje que tuve en mi vida fue la muerte de mi mejor amigo cuando tenía 20 años, por una leucemia. Se llamaba Felipe, mi hijo mayor se llama Felipe por él. El segundo mayor aprendizaje que he tenido en mi vida es el que he tenido con Felipe en cuanto a cómo cargamos de expectativa la vida de los seres humanos y de competencia y de, ¿no? Una persecución de metas que en realidad no son tales y de capacidades que en realidad no son tan importantes medir con respecto a los demás, sino con respecto a cada uno, ¿no? Y Feli es un encanto. Entonces, en la medida que me daban un diagnóstico, yo decía, ¿pero qué tiene de mal él? No tiene nada de mal él. Es así. Es así, no tiene nada de mal. Y no para de darme alegría, satisfacciones, amor, cariño, sonrisa, miradas. Yo sé que hay casos que pueden ser más difíciles, más desafiantes. Estoy seguro que en esas personas también encontrás una manera maravillosa de aproximarse al mundo, muy alejada. A mí siempre me aburrió mucho la gente normal. Y entonces, lo que ahora entiendo como neurotípico y neurodiverso, donde además yo estoy muy cerquita, yo me he hecho algunos test de autismo para adultos, y si 75 es la raya, pego en 74, en 75, en 76, soy muy parecido a Felipe, la madre también. Entonces es una cosa donde entendés la diversidad desde otro lugar, ¿viste? Donde lo atípico no es algo que esté mal. No es, la anomalía no es buena o mala. No, lo que pasa es que lo que es. Se ha cargado de sentido la palabra normal, que tiene un criterio estadístico, y se le ha cargado como que lo normal es lo bueno, cuando lo normal es lo frecuente. Exacto, tal cual. Y bueno, eso es un aprendizaje donde la llegada de Felipe ha sido central para poder realmente vivirlo en carne propia, también con otros aspectos, ¿no? Porque a partir de esas bases, la discriminación, por ejemplo, sentirla en carne propia, es las primeras veces que me pasó, sentirla en carne propia, a veces hasta en la familia, que no sabía cómo hacer y entonces separaba al niño de los otros niños porque veía que no había buena interacción o buena integración, cuando pasa todo lo contrario. Porque en el jardín él está completamente integrado, yo lo voy a buscar y veo como las compañeras, sobre todo las compañeras, lo tratan, le hablan. El otro día me estaba esperando porque estaba yendo a buscar al chiquito, a Caetano, y Felipe me estaba esperando en el patio y pasó una compañera. ¿Qué haces ahí, Felipe Carsolio? Y yo dije, ¿a qué nivel él está integrado en un lugar donde de repente la familia no lo ha logrado todavía y los niños sí? Los niños son más naturales. Los niños son fantásticos. ¿Sabes qué? Se nos fue el programa. Natural es una palabra mucho más linda que normal. Sin ningún lugar a dudas. Juan Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Te seguiré escuchando y hablaremos pronto, ¿sí? Y yo mirándolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy nos resistimos a la nada con Juan Miguel Carsolio.